Bueno, muy buenos días nuevamente y ahora sí vamos a dar inicio con la sesión número 6 del curso de Ingeniería Financiera. Hoy vamos a tener dos actividades. Una pequeña actividad individual que es básicamente una comprobación ahí de una práctica de lo que se les envió de los videos, de las explicaciones que se les envió entre semana. Entonces, por acá lo dice, actividad 1. En esta sesión vamos a realizar una práctica individual de técnicas de predicción. Para ello, descargue el archivo con el enunciado dando clic aquí. Entonces, descargan el ejercicio. Es un ejercicio de regresión lineal donde vamos a utilizar estos datos para hacer la estimación de ventas, cantidad de ventas para una población estudiantil de 6.485. Entonces, eso lo hacemos de forma individual. Bueno, aquí en este mismo, no nos vamos a separar en grupos ni nada, simplemente vamos a hacer el ejercicio acá y después lo revisamos en conjunto, ¿verdad? Ahí alguien me ayuda a revisar el ejercicio para que todo nos quede claro esta parte. Y después, bueno, vamos a un pequeño receso de 20 minutos y volvemos a trabajar en los grupos de trabajo para ir eh, en acompañamiento mío, ir viendo los proyectos, ¿verdad? Ir viendo qué tenemos, qué podemos ir trabajando para que vayamos aplicando lo que vamos viendo en estas sesiones que han pasado. Y ya para la próxima semana, básicamente nos enfocamos mucho en la parte financiera. Entonces, ese sería el trabajo del día de hoy. No sé si antes tienen alguna consulta, alguna pregunta, si no, yo los dejo trabajar en el ejercicio. Igualmente yo estoy por acá. Profe, ¿el ejercicio hay que hacerlo como en un Excel y subírselo? Correcto. No, básicamente es hacerlo. Ahí después yo les pido a alguno que me ayude, que me ayude a presentarlo, ¿verdad? Y ojalá voluntario o al azar, si no, lo escogemos para ir aclarando cualquier duda que surja o que quede por ahí. Entonces, básicamente es desarrollarlo y lo vemos por acá. Es una Profe, practiquita. una consulta. Esto es sobre la materia de esta semana, ¿verdad? De semana 6. Sí, correcto. Es un repaso, ¿verdad? Es la práctica, ¿verdad? Es como práctica de uno de los temas. Ok. Sí, profe, bueno, al menos de mi parte, yo sí quería como decirle de que, bueno, al menos yo no puedo ver los videos porque la clase es de 7 a 11:20 los jueves y es el único momento del que tengo para poder hacer la clase. Entonces, sí, no tengo como la materia, o al menos no la he visto. Bueno, aprovechemos el espacio entonces y la desarrollamos. Ahí, si quieres, vas viendo el video y los que sí tuvieron la oportunidad de revisar el video, es el primero, principalmente el que nos va a interesar ahorita. Y si puedes ir haciendo el ejercicio, realmente no es básicamente es similar al que se explica en el video, entonces por ahí lo puedes ir desarrollando, no hay ningún problema. Y ya Ok, después, si perfecto. tienes el espacio, ver los demás, que ya son un poquito más teóricos de los temas, de los diferentes estudios que componen la evaluación de un proyecto de inversión. Y esos temas los vamos a ir abarcando. Ahora en la sesión grupal vamos a ir hablando un poco cada grupo para ver pero enfocándolo al proyecto tal de cada uno de los grupos. Ya la otra semana sí entramos en la parte más financiera, que es elaborar flujos de caja y demás, pero si el que no pudo verlo, pues que lo vaya revisando y lo va haciendo a la vez, ¿verdad? Yo creo que es muy similar, entonces no va a tener mayor problema. Tenemos 25, podemos extendernos un poquito más para que ojalá todos lo terminen y lo puedan aprovechar y les quede, digamos, el aprendizaje y la práctica, por lo menos que Profe, hayan dado el ejercicio. Sí, adelante, Kendra.
Es que lo que no me queda claro, es decir, es una práctica individual, pero luego dice un estudiante expondrá los resultados. O sea, solamente del grupo es una persona, o es como por grupos, una persona No, ponen de voz. sí, es una persona, digamos, para no presentarlo yo, para que entre nosotros, entre todos, pero ojalá que alguien me colabore con la presentación del Entiendo. Y ejercicio. otra consulta es, ¿estas actividades se suben en algún lugar ahí en el TEC Digital? Es que me conecté un toque tarde. No, vamos a hacer la práctica. La idea es básicamente que los que pudieron ver el video, o los videos, principalmente el primero, desarrollen el ejercicio, que es muy similar. La idea es que apliquemos lo que venía en la materia, lo apliquemos ahorita, terminemos de aclarar algunas dudas si fue que quedó algo por ahí sin explicarse correctamente en el video, entonces que ahorita aprovechemos el espacio de ese ejercicio y terminemos de afinar esos aspectos que se podrían mejorar, ¿verdad? En un desarrollo de eso, porque por lo menos este tipo de predicción les va a permitir para su proyecto práctico calcular, digamos, la demanda o la oferta del mercado, ¿verdad? Porque nosotros vamos a utilizar datos históricos que encontremos por ahí en Internet, ¿verdad? Entonces, la idea de este ejercicio es eso, ¿verdad? Primero afinar ese tipo de técnica para poder después utilizarlo en nuestro proyecto práctico. Entonces, la idea básicamente es un ejercicio, un desarrollo práctico de lo que se vio dentro de la semana, ¿verdad? No es una evaluación, no es nada, simplemente es práctica. Ok, entiendo. Gracias. Profe, ahora tengo una duda con respecto al proyecto. Ajá. Es que, digamos, usted nos ha dicho que lo vayamos avanzando, pero no, digamos, todo se entrega al final en una sola entrega, ¿no? Es como que vamos a ir evaluando avances para ver de qué manera se está desarrollando. Ujú. Bueno, no, digamos, ahora vamos a tener un espacio, entonces van a ir trabajando y yo me voy a ir incorporando a cada uno de los grupos y digamos, vamos a ir hablando a ver cómo están desarrollando su proyecto. Igualmente, este espacio lo vamos a ir sacando tal vez no todas las semanas, pero por lo menos semana por medio. Igualmente, si ustedes gustan, ustedes me pueden siempre enviar sus avances, sus dudas, lo que gusten, ¿verdad? Yo saco el espacio para revisarlos o atenderlos, ¿verdad? Entonces, no es que nos perdemos de vista del proyecto hasta el final, ¿verdad? No, ahí estamos trabajando, digamos, y hoy va a ser un primer intento de ir viendo esos proyectos, esos avances que han hecho o qué dudas tienen, ¿verdad? Ahorita básicamente es como identificar el proyecto, ir viendo ideas para ya irlas aterrizando un poco, ¿verdad? Ahorita por ahí es donde vamos. Ahorita la idea, lo que intento es que tengan identificado qué es lo que quieren hacer. Si ya tienen algunas búsquedas ahí de esta información, de lo que tal vez hemos hablado, de cómo puede, o sea, qué necesidades voy teniendo de información, pues si ya las ido buscando, ya las ido mapeando, entonces eso es lo que vamos a hablar ahora, para ir aterrizando un poquito más esos proyectos y que ya después les vamos a seguir dando seguimiento. Entiendo. Gracias. Ahora sí, ya, profe, la última pregunta. Con respecto a nuestro grupo, nosotras le habíamos enviado por correo lo que usted había solicitado al inicio, que era como la idea y todo, y no recibimos respuesta. Entonces, no sé si usted le llegó y lo pudo ver, porque a partir de su aprobación es que nosotras empezaríamos como a formular ya el proyecto como tal. Sí, yo creo que ustedes me di cuenta, porque yo tengo dos correos, tengo el lcarazo@itcr.ac.cr, pero también tengo uno de Estudiantec. Entonces yo ahí, hace unos días con esto de la factura, me di cuenta que varios me estaban escribiendo al correo de Estudiantec, entonces ese casi no lo reviso. Entonces creo que por ahí voy a revisar si fue uno de esos, me parece que sí, por eso es que no les había dado respuesta. Pero igual, o sea, no es que yo les doy el visto bueno, la idea es que tengan una idea de negocio, o sea, yo no les puedo decir si lo hacen o no lo hacen, ¿verdad? La idea no es esa, más bien es desarrollarlo. Eh, yo voy a hacer un acompañamiento, una guía, ¿verdad? Pero la idea de negocio, usted la define, soy yo. Está bien, profe, gracias. Sí, entonces igual, ahora lo hablamos, igual si tienen
dudas, consultas sobre qué enfoque darle, pero básicamente la idea que se les pidió es a gusto de ustedes, digamos, de hecho era parte de dejarlo a la libre, era que ustedes se sintieran a gusto con el tema que iban a desarrollar, o sea, con un proyecto que a ustedes realmente les gustara, porque pudo haber sido impuesto, digámoslo así, que yo les hubiera puesto, hagan un caso, digamos, o el proyecto enfocado a una empresa de auditoría forense, se pide por ahí, ¿verdad? Entonces, no lo quise hacer así, ¿verdad? No lo quise hacer impuesto, digamos, de que tenían que hacerlo enfocado en algún área, sino que más bien en lo que a ustedes les guste para que sea algo que realmente les apasione, por decirlo de alguna manera, y se sientan a gusto desarrollando, investigando sobre el tema y que al final les quede algo bonito para que uno nunca sabe al rato y puede surgir de ahí un pequeño emprendimiento, alguna idea de negocios interesante que les pueda ayudar a complementar algo por ahí. Entonces, no, eso es lo que tenía que decirles. Si no hay otra duda o consulta, damos inicio a este ejercicio. Igual, si se pueden apoyar en el video, no hay ningún problema. Entonces, yo voy a estar igualmente por acá. Retomamos la lección a las 8:15. O sea, igualmente, si tienen alguna duda, aquí estoy. Voy a parar la grabación y retomamos en 25 minutos. Bueno, ¿cómo les fue? Ya lo lograron terminar. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, adelante. ¿Verdad que era como, digamos, los estudiantes son 2000, 3000 y así, ¿verdad? Ajá. Ok, es que estaba como o sea, tenía como el puntito de la división de los miles, pero Excel me lo estaba leyendo como decimales. Ah, Entonces me ya. estaba dando mal, pero ya después Claro. me di cuenta de que estaba pasando, pero no estaba segura. Ah, no, sí, son en miles. Ok, Eh, ok. Listo. ¿Ocupan un momento más o lo podemos ir viendo? Si alguna me ayuda voluntariamente para irlo desarrollando. Aquí no tengan vergüenza, no tengan pena con desarrollar un ejercicio, ¿verdad? Esa es la idea, más bien. Voy a tener que escogerlo yo al azar. Profe, en las ventas, entonces ese puntito no va. Es que yo sí lo hice con ese puntito y me dio Con como decimales. Un raro. Ajá. Sí, no, No va. no es, digamos, es miles, digamos. Ok, Es es el para separador de terminar de. miles. Sí, no, es que yo sí le dejé el puntito y lo hice en Excel, entonces me dio como números raros, entonces estoy cambiando, quitando el puntito. Ah, bueno, perfecto. Date un momentito más y lo vemos.
Bueno, aquí tengo la ruleta para escoger a la favorecida o al favorecido que nos va a ayudar en la presentación. No sé si hay algún voluntario o voluntaria que quiera hacerlo. No, tranquilos. Aquí es simplemente que alguien lo presente y lo vamos viendo, que es muy aburrido que sea yo el que lo haga, así que no se preocupe, no va a pasar nada. Vamos a ver. Alex Morales está. ¿No está Alex? No, parece que no. Ay, no. Amanda. ¿Dónde está Amanda? Rachel. Está Rachel. No, tampoco. Bueno, ahí, ¿qué pasa? Kaylin. Poco, bueno, ahí. Están saliendo los que no están en la clase conectados. Profe, Hola. bueno, es que yo en mi caso no puedo pues, compartir porque tengo un dispositivo con el Zoom y la compu aparte, pero tal vez podría como dar el resultado que me dio y ver si a alguien le dio igual. Ok. Muchas gracias, Juliana. Bueno, a mí al final me dio 41.595,86. No sé si esa es la respuesta correcta. A mí también. Sí, profe, así. ¿Alguien le dio distinto? Bueno, no creo que me lo... ¿O alguna duda? Hable ahora o calle para siempre, porque así ese es el momento de evacuar dudas. Básicamente, ¿qué interpretamos de esto? ¿Qué resultado nos da este? ¿Qué podemos leer de esto, de este resultado? Porque lo más importante no es llegar al resultado como tal, ¿verdad? Porque eso simplemente es seguir un procedimiento. Lo importante es saber interpretar qué nos dice ese resultado, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que esto, los estudiantes son la variable independiente, o sea, el dato que ya nosotros tenemos certeza que podemos obtener de alguna fuente, ¿verdad? Entonces, por ahí tal vez tengamos información de cuántos estudiantes hay por una zona, porque eso nos interesa saberlo. Y con base a esa variable, nosotros vamos a estimar cuáles serían nuestra variable independiente, ¿verdad? Que en este caso son las ventas. Y este es el resultado de la variable independiente según los parámetros o el comportamiento de una variable independiente. Que también, bueno, ya tenemos información, digamos que histórica de esta variable en otras localidades, ¿verdad? El enunciado era sobre carritos que vendían alimentos y bebidas en diferentes localidades. Entonces, bajo esa información que ya se tenía, se hizo una predicción
de ventas en una nueva localidad. Entonces, más que todo, más que el resultado, lo que me importa es que sepan, digamos, qué significa esto y, digamos, básicamente estas dos variables, ¿verdad? Que eso es lo que buscamos con la regresión, estimar una variable dependiente de una independiente, ¿verdad? Con la información que podamos obtener. Entonces, bueno, al final sí, ese es el resultado. Perfecto, muchas gracias por el espacio y darnos esa respuesta, Juliana. Yo no sé, ahora vamos a dar un espacio de receso, pero sí viendo, digamos, tenemos tiempo. Tal vez me gustaría, cuando regresemos del receso, antes de entrar con los grupos, hacer una breve repaso de la otra materia que también quedó por ahí, para los que no han tenido la oportunidad de revisarlo. Entonces, para poder hacer un vistazo rápido de esos temas para que no entremos a la discusión en los grupos y no tengamos claridad, digamos, un poquito el enfoque de lo que buscamos. Entonces, si gustan, nos volvemos a ver faltando un cuarto para las 9 y le dedicamos unos 20 minutos a repasar esas 3 presentaciones y ya después sí nos vamos a los grupos correspondientes. Entonces, ahorita Profe, volvemos. Hola. ¿me escuchas? Sí. Es que yo Sí, tenía como una consulta, sugerencia. Es claro. que hablando con los compañeros de este curso, la vez pasada estábamos comentando que si fuera posible que usted nos mandara como viernes o sábado la información para que tuviéramos tiempo, más que todo fin de semana, para no estar muy atareados, de ver la materia, se lo agradeceríamos un montón. Claro, no lo voy a tomar en cuenta, sí. Voy a tratar de subir todo en el fin de semana, ¿verdad? No hay ningún problema. Gracias, profe. Y también, ¿en dónde se sube esto? Ese ejercicio. Ajá, No, sí. no hay que subirlo. Básicamente Ah, bueno. era desarrollar la práctica. Ok, está bien, Evacuar gracias. cualquier duda que les haya quedado. Con mucho gusto. Entonces, nos vemos dentro de un ratito. Bueno, la semana pasada hablábamos del estudio de mercado. Ahora en esta primera presentación les voy a conversar sobre el estudio técnico. Este estudio técnico, pues, lo más importante de este estudio es definir un procedimiento, ¿verdad? Un procedimiento un proceso de producción, perdón, con el cual podamos definir todas nuestras necesidades de ingeniería, ¿verdad? ¿Qué maquinaria necesitamos? ¿Qué personal necesitamos? ¿Cuáles costos de producción en general se necesitan, ¿verdad? Para llevar a cabo el proyecto. Entonces, el alcance va muy de la mano de lo que hacen los ingenieros, ¿verdad? Y de este estudio se determinan una serie de costos muy importantes o los más importantes de un proyecto, ya que, como les decía, aquí se determinan cuáles son esas necesidades de inversión inicial y cuáles son los costos asociados a la producción de un bien o a la prestación de un servicio. Entonces, bueno, aquí se determina la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Analizar las distintas alternativas en las que pueden combinarse los factores productivos y por lo tanto se identifican los costos y los ingresos de operación asociados. Puede surgir aquí algún ingreso, ¿verdad? Que principalmente pueda ser por la venta de una maquinaria para poder sustituirla por alguna más moderna o que tenga mayor capacidad. Entonces se vende la que se tenía inicialmente, eso genera posiblemente un ingreso y luego se sustituye por una nueva maquinaria, ¿verdad? Entonces,
Todos esos aspectos tienen que estar definidos y todo esto se tiene que hacer de la mano con un ingeniero. Para esto no lo hace el de contabilidad ni el de finanzas, sino que el de contabilidad lo que va a hacer es tomar la información que le da el técnico o el ingeniero, ¿verdad? Y plasmarla en un flujo de caja o un balance de maquinaria, un balance de materias primas, etc. También, dado que se define ese proceso de producción, pues aquí se necesita, ¿verdad?, el espacio físico y el personal que va a operar esa maquinaria. Como les decía, en este estudio todo inicia por definir el proceso de producción, que es la forma en que una serie de insumos se transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología. Bueno, estos procesos de producción pueden ser en serie, por pedido o por proyecto. Y el proceso productivo y la tecnología influirán en la cuantía de las inversiones, los costos y los ingresos del proyecto. Entonces, el objetivo es definir cómo se va a producir un bien con el objetivo de que podamos determinar todos los costos asociados a esa producción y posibles ingresos. Entonces, al final, iniciamos con esto, proceso de producción, para empezar a hacer, como lo vamos a ver más adelante, unas tablas o balances de todos estos costos. Bueno, como les comentaba, ¿verdad? Este estudio, los efectos económicos del estudio de ingeniería se van a ver plasmados bueno, por lo menos como mínimo, 5 diferentes balances o tablas que van a ver a continuación. El balance auxiliar de inversión en equipamiento, ¿verdad? Entonces va a ser como una tabla con la lista de la maquinaria, herramientas, vehículos, mobiliario y equipo en general que vaya a necesitarse para llevar a cabo ese proceso de producción. También va a necesitarse posiblemente un balance auxiliar de obra física, ya sea construcción o remodelación de edificios, oficinas, caminos, estacionamientos, etc. Aquí les digo que es posiblemente, porque, primero, porque todos los proyectos son distintos y como lo vamos a ir viendo en el camino, pues ustedes pueden decir, no voy a construir, voy a alquilar. Entonces es distinto el enfoque y financieramente es muy distinto tener que hacer una inversión para construir un edificio, una planta de producción, a alquilar un lugar, tal vez ajustarlo para poder operar como se desea, pero a nivel del impacto financiero es muy distinto. Y eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes semanas. El balance personal, ¿verdad? También es necesario porque aquí vamos a enlistar todos los puestos de trabajo que se necesiten, tanto mano de obra directa como mano de obra indirecta, para llevar a cabo ese proceso de producción. Las materias primas, aquí donde determinamos los costos directos de fabricación y el balance de insumos en general, ¿verdad? Aquí pueden ver un ejemplo de un balance auxiliar de inversión en equipamiento, ¿verdad? Entonces aquí se enlistan todas el equipo que se necesita, también la cantidad, ¿verdad? Pueden ser varios de un tipo de máquina. Eso va a depender tanto de lo que se defina en el estudio de mercado, ¿verdad? El estudio de mercado nos va a decir cuál va a ser la cantidad demandada a la que queremos atender, ¿verdad? Y con base a esa información del estudio de mercado, técnicamente se tiene que decir, ok, para poder producir esa cantidad en ese periodo de tiempo necesitamos esta maquinaria, este equipo, este espacio físico, este personal, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ir viendo de que todo va a ir de la mano. Entonces, lo que me diga el estudio de mercado va a ser un insumo también para este estudio técnico, porque sin esa información, pues yo no podría determinar cuánta maquinaria necesito, ¿verdad? Yo podría tener un proceso de producción, pero si no tengo la cantidad de unidades que requiero producir para satisfacer una demanda, pues posiblemente lo que yo determine en ese estudio va a ser incorrecto, va a generar problemas, ¿verdad? Entonces, es necesario pegarse a lo que diga el estudio de mercado, ¿verdad? A la demanda que vamos a satisfacer para poder generar estos balances. Entonces, bueno, ahí podemos ver la cantidad de equipo, cuánto es el costo unitario de esos equipos. El costo tiene que estar respaldado, ¿verdad? Por una cotización o
alguna búsqueda que hagamos, ¿verdad? Para tener una referencia de cuánto es que cuesta un torno, para posiblemente ya tener un costo total, ¿verdad? Que es la multiplicación de la cantidad por el costo unitario. Y lo siguiente, que habla de vida útil, tanto contable como técnica, son los años que yo espero utilizar esa maquinaria. Esto para poder calcular la depreciación. Y con esto, bueno, ahí lo vamos a ir viendo en sesiones posteriores, ¿verdad? Voy a tener un beneficio fiscal con el cual pagar menos impuestos, ya que el gasto por depreciación de los equipos me permite hacer ese rebajo en la renta y poder tener, digamos, que ese beneficio fiscal a lo largo de la evaluación que yo vaya a hacer de mi proyecto. Entonces, la vida útil contable, eso lo define el Ministerio de Hacienda, pero eso se los cuento más en detalle en sesiones posteriores. Y la vida útil técnica lo define, digamos que el proveedor o quien desarrolla la máquina. Ahora es el que me puede decir cuántos años me puede funcionar adecuadamente, eficientemente esa maquinaria bajo la producción que yo tengo programada. Mientras que la contable es básicamente un periodo de tiempo por el cual el Ministerio de Hacienda me permite hacer uso de ese escudo fiscal o ese beneficio tributario para poder bajar el monto de impuestos a pagar, ¿verdad? Entonces, son dos conceptos que tienen una similitud, ¿verdad? En cuanto a su concepto, pero financieramente se enfocan distinto. Y esto lo vemos después, ¿verdad? El valor de desecho, este valor también es dado por el técnico, donde se estima, ¿verdad? Cuánto va a valer ese activo al final de la vida útil. Entonces yo lo debo de considerar para calcular mi depreciación y posiblemente ese sea el valor al cual yo disponga para a la hora de que ya el equipo cumplió su vida útil y yo lo voy a tener que sustituir. Por lo tanto, la mejor práctica es vender esa maquinaria y comprar una nueva. Entonces, también, como complemento lo que les estaba diciendo, comentando, hay que hacer un calendario de reinversiones de equipo, ¿verdad? Entonces, un proyecto por lo general se evalúa a 10 años. Pueden ser más años, pueden ser menos, pero veamos, en este curso, por lo general, vamos a hacer evaluaciones a 10 años plazo. Entonces, hay que definir la reinversión o volver a comprar nueva maquinaria según el plazo de evaluación que estemos llevando a cabo y considerando las vías útiles técnicas, ¿verdad? Porque entonces la técnica, porque la contable puede ser, es básicamente, como les decía, para el efecto tributario, pero la técnica es la que me dice, la vía útil técnica es la que me dice realmente cuánto tiempo puedo utilizar esa máquina. Entonces, si yo estoy evaluando el proyecto a 10 años y mi vida útil técnica es a 5, pues posiblemente tenga que hacer un reemplazo en el año 5, ¿verdad? O antes, digamos, a finales del año 4, para que ya en el año 5 ya yo tenga la nueva maquinaria. Igual si es al año 8, si es al año 10, digamos, si la vida útil es de 10 años, no tendría que hacer reinversiones, ¿verdad? Porque podría valorarlo. Ya eso, digamos, eso hay que verlo en detalle cuando estemos ya entrando al desarrollo del flujo de caja, ya que uno podría decir, bueno, o lo compro al final de la maquinaria, la sustituyo al final del año 9 o al inicio del año 10, ¿verdad? Pero entonces al final eso es lo que hay que tal vez ir definiendo en este calendario de reinversiones de equipo. Pero básicamente la idea es que tienen que tener presente que según la vida útil técnica de esos equipos, así van a tener que hacer reinversiones a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. Y aunado a eso, pues hay un calendario de ventas de equipo, ¿verdad? Que son los equipos que van a ser sustituidos, que se requiere, digamos, de una venta para su reemplazo correspondiente. Y esto va a tener un efecto en mis ingresos o los ingresos del proyecto. Lo mismo sucede para el auxiliar de inversiones, ¿verdad? Que tenemos que
basarnos en una vida útil, una depreciación, ¿verdad? Pero no voy a entrar en mucho detalle de esto porque vamos a tener una sesión específicamente para el cálculo de la depreciación de activos fijos. Por lo tanto, voy a pasar esto para más adelante. Ahora ya hay toda una sesión donde hablamos de depreciación. Entonces, esto lo voy a omitir por esta ocasión. Luego tenemos el balance auxiliar de obras físicas. Aquí es con un enfoque similar a lo del equipo, solamente que aquí es cuando vamos construir alguna infraestructura, ya sea un edificio, una planta, oficinas, etcétera. Entonces, igual, según el desarrollo o el enfoque del proyecto, las necesidades del proyecto, pues así tengo que hacer una lista de todas esas infraestructuras, la unidad de medida, las cantidades o las dimensiones, el costo unitario por esa medida, ¿verdad? Que cuánto me cuesta construir un metro cuadrado, tales materiales, ¿verdad? Todo eso lo dan los técnicos, esa información es de los ingenieros como tales. Básicamente lo que se va a montar es este balance para poder nosotros alimentar el flujo de caja del proyecto. Y por lo tanto me va a dar un costo total, y las infraestructuras también están sujetas a depreciación. Entonces va a aplicar lo mismo que a la maquinaria. Y por lo tanto también se requiere balance de personal o de puestos de trabajo, ¿verdad? Ya que se necesita saber quiénes van a operar esas máquinas, cuántas personas, cómo va a ser la estructura jerárquica, digamos, si hay un gerente, un supervisor, cuántos asistentes, cuántos operarios, etcétera. Entonces, eso también tiene que venir de ese estudio técnico para poder hacer el cálculo de las remuneraciones, así como de las cargas sobre los patronales o patronales principalmente que están asociadas, ¿verdad? Entonces, estos balances deben de considerar todas esas posibilidades, todo lo que dice la ley de protección al trabajador, ¿verdad? Entonces, todo eso se tiene que ir considerando para poder determinar los costos, porque si yo dejo de considerar ciertos costos por omisión, ¿verdad? Pues estoy afectando el flujo acá, y como vamos a ver más adelante, el resultado, pues, me va a inducir a tomar una mala decisión, ¿verdad? Puede ser que entonces yo esté afectando y dejando un balance de caja muy favorable cuando realmente lo que estoy haciendo es omitiendo cosas. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con esas estimaciones que se hagan, ¿verdad? Porque puedo o inflar ingresos o ejecutar o estimar costos o gastos que estén asociados, ¿verdad? Entonces, estas estimaciones que usemos tienen que ser revisadas, donde consideremos todos estos elementos que nos dice la parte técnica, también considerar la parte legal que me generen costos, y esto lo vamos a ver en la presentación del estudio legal. También, ¿verdad? Podría ser que dentro del proyecto haya una programación, ¿verdad? Entonces, la cantidad ya se vaya estimando hacia futuro, ¿verdad? El incremento en la planilla. Entonces, yo podría decir que empiezo con un vendedor y posteriormente, conforme va incrementando la demanda que yo proyecté en el estudio de mercado, voy a ir aumentando la cantidad de vendedores. O puedo iniciar, sí, un contador de planta, y a manera en que se incremente la cantidad de transacciones que realice el proyecto, pues entonces decido ya implementar una oficina de contabilidad con al menos un contador. Entonces, y eso lo puedo hacer a partir del año 4, 5, eso según el comportamiento que tenga mis ventas o etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas proyecciones se tienen que ir haciendo. Entonces, yo puedo decir, empiezo en el año 1 con X cantidad de personal, y conforme voy avanzando en el proyecto, voy a ir incorporando nuevo personal. O también puedo decir, pero también podría ser una evaluación posterior, ¿verdad? Decir, estoy con una oficina de contabilidad, pero más bien voy a tercerizar el servicio. Entonces, dejo de tener la oficina de contabilidad y más bien contrato por servicios profesionales a contador que me lleve la contabilidad fuera de mis instalaciones. Entonces, son todas esas decisiones que se tienen que ir tomando y se deben de reflejar este tipo de balances para poderlos
para que nos sirvan de insumos en la parte financiera. Las materias primas, bueno, esto depende de nuestro proyecto, o sea, cada proyecto es distinto. Esto sería cuando nuestro proyecto va a producir un bien para luego comercializarlo, ¿verdad? Entonces, si ese es el enfoque que tenemos en nuestros proyectos, pues también tenemos que hacer un balance de materias primas, donde tenemos que definir dentro del proceso de producción, ¿verdad? Cuáles van a ser estas materias primas necesarias, ¿verdad? Para poder cuantificarlas. Entonces, aquí tenemos que decir, bueno, cuánta harinas necesitamos para hacer tal producto. Entonces, tenemos que saber qué cantidades exactas, ¿verdad? Y es importante que en estos balances o en estas estimaciones no lo hagamos como al céntimo, ¿verdad? Siempre hay que considerar un porcentaje de desecho, ¿verdad? Porque pueden salir productos defectuosos, ¿verdad? Entonces, si mi demanda dice que son 1000, pues posiblemente yo tenga que estimar para 1000 y un poquito más, 1010, por eso de los desperdicios. Pero igual, todos estos cálculos vienen amparados por criterio de ingeniero, ¿verdad? Entonces, con base a la cantidad, pues yo estimo, yo cotizo el costo y con eso obtengo los montos totales, ¿verdad? Pues el costo unitario, pues estimo el costo total basado en la cantidad que yo necesite. Igualmente, pues, pueden haber costos directos de fabricación, ¿verdad? Que estén asociados a cada elemento. Entonces, igual, lo repito, cada proyecto es diferente, cada proyecto va a tener sus necesidades, entonces puede ser que unos tengan ese tipo de balances, hay otros que no lo vayan a tener, ¿verdad? Entonces, pueden haber distintas necesidades. Entonces, conforme vayamos avanzando en nuestros proyectos, así vamos a ir definiendo qué balance necesitamos incorporar para poder obtener el detalle de los costos. Otro tipo de balance, ¿verdad? Que ese es el de insumos, ¿verdad? Entonces, aquí también tenemos que estimar el agua, la energía, si necesitamos pinturas, si necesitamos pegamentos, si necesitamos algún tipo de lubricante, etcétera. Todo eso lo tenemos que ir determinando. El enfoque es el mismo, ¿verdad? Siempre hay que hacer la lista de lo que se necesita, cuál es la unidad, cómo que lo vamos a medir, cuál es la cantidad, cuáles son los costos unitarios para obtener los costos totales. Básicamente ese es el enfoque. Esto más que todo es que muchas veces o algunos proyectos podrían ser no de crear una nueva empresa, sino que ya haya una empresa en marcha y lo que esté buscando es cambiar de tecnología. Entonces yo tengo una maquinaria y quiero sustituirla por algo más moderno, entonces tengo que hacer la valoración y ese sería el proyecto, ¿verdad? Valorar los costos que estén asociados a esa sustitución, pero ya la empresa está en marcha, entonces el enfoque es un poco distinto, ¿verdad? Ya, digamos, por lo general, en ese tipo de estudios no tendría que ser un estudio de mercado porque ya yo tengo definida, ¿verdad? Mi producción, ya yo tengo definidas las ventas, entonces ya es básicamente decir, esta nueva alternativa o varias alternativas que yo voy a evaluar me van a permitir ser más eficiente en mis cosas. Entonces, básicamente el proyecto se basa en eso. Entonces, por ahí no hay que estimar ciertas cosas, sino más que todo ver qué tan eficiente es una u otra alternativa. Pero igual, no me van a tener mucho en esto porque esto lo vamos a ir desarrollando posteriormente en otros ejercicios ya más de corte financiero. Pero básicamente es eso. Con relación al estudio técnico, vamos a pasar al estudio organizativo. Igual, si tienen consultas o dudas, me las hacen de una vez. Me interrumpen. Con relación ese sería el tercer estudio, digamos, que ya vemos, el de mercado, el técnico, y ahora vamos a pasar al organizacional. Básicamente lo que me va a aportar como insumos es la estructura organizacional del proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la parte administrativa que me va a llevar los procesos administrativos para el desarrollo del proyecto de la empresa como tal?
Entonces aquí se tienen que definir, ¿verdad? La estructura jerárquica, se definen los puestos administrativos, la parte de qué voy a llevar yo a lo interno, con personal interno, y qué voy a subcontratar o tercerizar, ¿verdad? Entonces yo necesito definir la cantidad de puestos administrativos y sus respectivos procedimientos para ver qué costos asociados a estos tengo que tener en cuenta y considerarlos para incorporarlos al flujo de caja. Bueno, ahí aquí, bueno, tenemos que tener más en cuenta variables como las unidades organizativas, ¿verdad? Digamos, los tipos de oficinas, qué oficinas necesitamos, el recursos humanos, materiales, requerir recursos financieros, planes de trabajo, pero bueno, al final lo que se decide es cómo va a operar la empresa. Entonces, igual aquí es donde se definen la departamentalización, ¿verdad? La delegación, las esferas de control para ver cuántas jefaturas o supervisores se necesitan, ¿verdad? Entonces, cuántos departamentos se necesitan. Si hay que hacer una distribución por zona geográfica, ¿verdad? Si van a haber varias localidades, entonces se requieren puestos de supervisión, puestos de tal vez de que vayan a estar dando, a hacer gestiones en diferentes sucursales, ¿verdad? Entonces, va a depender cada estructura administrativa de cómo lo queramos enfocar el proyecto. Bueno, aquí se habla un poco de los tipos más comunes de departamentización, que pueden ser, o sea, cómo yo voy a estructurar la parte administrativa de mi empresa que estoy evaluando para potencial este proyecto. Yo lo puedo hacer por funciones, digamos, puedo hacer un departamento de contabilidad, un departamento de mercadeo, un departamento de ventas, un departamento de producción, ¿verdad? Entonces, puedo dividirlo de esa manera. O por territorios, puedo definirlo por la oficina o la planta de San José, la de Punta Arenas, Guanacaste, etc. Por productos también puede hacer una departamentalización, que haya un departamento que se enfoque en la elaboración de sillas, hay otro departamento para la elaboración de mesas, escritorios, etc. Por clientes, también, ¿verdad? Si nos vamos a tener cierto tipo de clientes, ¿verdad? Podemos tener un departamento para tener clientes, institucionales, ¿verdad? Y algo tal vez más, al detalle, más al consumidor final, ¿verdad? Podría ser, o un enfoque mixto, que toma un poco de todos los anteriores. Las esferas de control, bueno, básicamente es determinar el tamaño adecuado y cuántos subordinados puede tener una persona a cargo, ¿verdad? Todo eso se debería de estimar o considerar basado en una serie de consideraciones. Los efectos económicos del estudio organizacional. Hay tres enfoques o tres distinciones que hay que hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son mis gastos de puesta en marcha? Que debo de considerar la estructura o el tamaño de la estructura administrativa y qué voy a tercerizar. Entonces, con relación a los gastos de puesta en marcha, pues tengo que tener presente la estructura, ¿verdad? Entonces también tengo que, para esa estructura, tengo que tener cuántos puestos voy a necesitar, las necesidades de sistemas de información y espacio físico. Y asociado a esto, pues tengo que saber qué voy a tercerizar, o sea, qué voy a contratar y qué no voy a desarrollar con el personal de planta del proyecto. Entonces, esto ya me cambia mi enfoque de costos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tengo que considerar cómo voy a funcionar, cuál es mi estructura con gente de planta y que no voy a contratar, que no voy a desarrollar con gente de adentro y voy a contratar el servicio para poder determinar cuáles son mis gastos de puesta en marcha, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir,
el servicio de limpieza lo tercerizo, entonces no voy a contratar, digamos, un misceláneo. Seguridad también lo voy a tercerizar, entonces no voy a necesitar un guarda de seguridad. Entonces, la contabilidad también, y entonces contrato un contador por servicios profesionales. Entonces, esos costos no van a formar parte de mis gastos de puesta en marcha. ¿Por qué? Porque esos son gastos que tengo que ir realizando a lo largo ya en la puesta en producción del proyecto. ¿Qué debo de considerar? Pues entonces, si voy a tener un departamento de ventas, un departamento de producción, pues entonces tengo que determinar cuánto personal administrativo requiero. Entonces, gastos de puesta en producción van a ser tal vez adquirir las licencias, adquirir las computadoras para que ellos desarrollen sus trabajos y pues definir, ¿verdad? Si voy a tener que alquilar una oficina o la voy a comprar. Entonces, si la compro, pues voy a requerir de hacer una inversión inicial. Tengo que tener la oficina antes de la puesta en marcha, ¿verdad? Y si es un alquiler, un arrendamiento, pues eso me va a cambiar mi esquema de costos, porque ya no va a ser una inversión inicial en un edificio, sino que voy a tener un gasto mensual de alquiler. Entonces ya no tengo que hacer una inversión inicial, si alquilo, ¿verdad? Sino que tengo que tener un gasto de una salida efectiva de forma mensual. Lo que ya les he mencionado, ¿verdad? Que todos los estudios van a estar relacionados. Yo no puedo trabajar de forma independiente, sino que todos me van a ir sirviendo de insumos para los otros, ¿verdad? El estudio de mercado me dice información para yo considerarla en mi estructura administrativa, al igual que el estudio técnico me da información o me suministra información para que yo la considere en este estudio administrativo, ¿verdad? El estudio de mercado define la estructura administrativa según canales de distribución, fuerza de ventas, sucursales, entre otros. El estudio técnico pues me define la localización, el tamaño y los procesos. Factores organizacionales, pues básicamente lo que les he comentado, ¿verdad? Que van a ser unidades externas o outsourcing. Aquí, digamos, es importante decir que no es recomendable que todo se tercerice porque se pierden, hay ciertos riesgos, ¿verdad? Principalmente de que yo pierda control sobre lo que hago. Entonces, por eso es que lo que se terceriza son por lo menos son cosas, no digamos del proceso principal, sino como de procesos de apoyo, como les decía, la limpieza, la seguridad, la contabilidad, pero digamos yo no voy a tercerizar o subcontratar el proceso de producción, ¿verdad? Porque puedo perder control, se puede dar una importante fuga de conocimiento, que eso me genera como empresa un valor agregado, una ventaja competitiva. Entonces, si yo tomo ese tipo de decisiones, pues podría poner en riesgo el proyecto, ¿verdad? Porque al final podrían generar un proyecto en paralelo, ¿verdad? Que me quite mi ventas, que me robe ventas, digámoslo de esa manera. Entonces, por eso es que a la hora de tomar decisiones de qué tercerizo y qué no, pues tengo que tener claro de que no es recomendable que sean procesos que estén asociados a la parte sustantiva de la organización o el proyecto como tal, ¿verdad? Porque si no, pues hay riesgos importantes en este tema. Y bueno, inversiones en la organización es lo que ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el espacio físico? Dependiendo de cuánto personal necesite y cómo va a ser el proceso que yo lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, todo esto me dice qué necesito invertir, cuántas máquinas o computadoras necesite para llevar a cabo mi función administrativa, las licencias, el mobiliario, etcétera, ¿verdad? Todo eso es parte de las inversiones que me definen el estudio organizacional. Bueno, esas son como consideraciones para el diseño, ¿verdad? Considerar el flujo de movimientos de personal, la atención de clientes, de proveedores, cómo va a ser, si va a ser presencial, que va a haber una sala de espera, cuál es el número de funcionarios por oficina, las bodegas de materiales donde va a estar ubicada, si hay repuestos de equipos de oficina, el sistema interno de comunicaciones,
los locales de venta, etcétera. Y costos de operación, ¿verdad? Pues son las remuneraciones que se hacen mensualmente a los funcionarios, la depreciación de la hora física, los gastos de arrendamiento y gastos por tercerización de servicios, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita tal vez no quede tan claro, pero cuando ya veamos un flujo y empecemos a armar el flujo, pues lo vamos a ver con mayor claridad. ¿Qué es inversión inicial o gastos antes de la puesta en marcha y qué son costos de operación, ¿verdad? Ahí van a ver que dentro del flujo va a haber siempre un año cero, que es donde se ubican todos los gastos o costos relacionados a la inversión inicial o gastos previos a la puesta en marcha de operación. Y ya después están todos los costos que están cuando ponemos en operación el proyecto, que ahí es donde vamos a ir poniendo todos este tipo de gastos relacionados a la parte administrativa, al igual que los que están relacionados a la parte del estudio técnico y al igual que los que están relacionados a la parte del estudio de mercado. Ese sería este otro tema. Y ya terminaríamos con la parte legal, que también hay que considerar, ya lo comenté en el estudio, en los estudios previos, pues esto, lo principal es tener presente qué costos asociados a alguna norma legal me pueden afectar el flujo de caja del proyecto. El ejemplo claro, ¿verdad? El tema de personal, ¿verdad? Que hay leyes que me regulan o que generan beneficios a protección al trabajador, ¿verdad? Me generan cargas sociales que tengo que cumplir, el tema de vacaciones, licencias de maternidad, etcétera. Hay un montón de costos que están asociados al manejo personal. El tema tributario también es otra posibilidad. Entonces, perdón. Básicamente, esta presentación es que hay que hacer una diferenciación, ¿verdad? Que yo puedo tener un proyecto que sea financieramente viable o económicamente viable, pero que legalmente sea inviable, ¿verdad? Entonces yo puedo estar trabajando con mi estudio técnico de mercado y todo tenga su viabilidad y económicamente lo tenga factible, pero hay una restricción a nivel legal que no me permite operar ese tipo de negocio, ¿verdad? Entonces, es parte de la revisión que hay que hacer. Si existe alguna restricción que me vaya a impedir de operar un negocio en tal sector o bajo tales condiciones, ¿verdad? Y eso se traería el traste cualquier otra viabilidad que yo tenga, ¿verdad? Entonces, una vez que pase ese filtro de la viabilidad legal, pues entonces me aseguro básicamente de hacer una revisión de las normas para poder considerar qué costos se van a asociar a mi proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que ya les decía, la parte del personal, la parte tributaria, permisos de funcionamiento, patentes municipales, todos este tipo de costos están asociados a alguna norma legal, ¿verdad? Entonces, riesgos de trabajo, ¿verdad? Entonces, todas esas consideraciones hay que tenerlas presentes a la hora de formular un proyecto de inversión para poder tenerlo presente y que no cuando yo empiece a operar, pues me cierren el negocio porque no considere algo o me genere un litigio, una demanda, porque violenté algún derecho de los trabajadores, violenté alguna normativa, llegó la municipalidad y me cerró el local, ¿verdad? Porque no tenía patente, no tenía permisos, etcétera. ¿Verdad? El derecho de uso de suelos, los permisos para el agua, etcétera. Todo eso hay que considerarlo dependiendo del tipo de proyecto y cómo vayamos a desarrollar nuestra operación. Entonces, básicamente es esto, ¿verdad? El análisis del conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto en su etapa de origen, de implementación, de operación, ¿verdad? Entonces, todos estos, toda esta normativa hay que tener algún conocimiento, ¿verdad? Pueden haber aspectos que tengo que considerar a lo interno, ¿verdad? Y también a lo externo, ¿verdad? A lo interno, pues tengo que tener contratos para
la relación laboral, con los proveedores, con los clientes, ¿verdad? Entonces eso me lo define un asesor legal, ¿verdad? Cómo desarrollar los contratos que yo voy a requerir para los diferentes, para la operación de mi proyecto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo personal a cargo, pues tengo que tener contratos laborales de acuerdo a lo que me dice la norma. Tengo que tener, para blindarme, tengo que tener contratos, firmar algún tipo de documento legal con mis proveedores de servicios, de materias primas, con mis clientes, ¿verdad? En caso de que suceda algo, pues yo lo consideré, está en el contrato para que esto no me genere un costo adicional o una pérdida de económica que pueda poner en riesgo la continuidad del negocio. También cuando abro cuentas bancarias, ¿verdad? Todas esas consideraciones que requieren tal vez un contrato o algún documento de índole legal, pues la tengo que tener a lo interno. Y como ya se los decía, a lo externo, pues toda la regulación, todo lo que lo regula, tenerlo presente y en los diferentes costos considerados. ¿Qué consideraciones hay que tener con relación al estudio legal? Pues analizar los contratos y analizar los diversos aspectos que puedan significar desembolsos, que ya es lo que he venido hablando. Y bueno, aquí tal vez es como un esquema donde se muestran qué consideraciones generales hay que tener, ¿verdad? Exigencias, normas ambientales, normas sanitarias, en seguridad laboral, en leyes económicas y tributarias, códigos de trabajo y leyes laborales y normas de calidad. Entonces, por ahí, más o menos que tengan una visión general de lo que a nivel del estudio legal se tienen que llevar o tener presentes para poderlo incorporar en el flujo de caja. En Costa Rica hay una serie de procedimientos o pasos que se deben de seguir, ¿verdad? Para constituir la apertura de una empresa. Esto pues está regulado por el MEI, que es el Ministerio de Economía y Comercio. Pues hay trámite ante la caja, ante Hacienda, ante las municipalidades, ante el INS. Todo eso tiene que gestionarse, todo eso genera costos, ¿verdad? Y todo eso hay que tenerlo presente a la hora de desarrollar un negocio en Costa Rica. Y también hay unos ciertos beneficios, ¿verdad? Para empresas pequeñas y medianas empresas en Costa Rica hay ciertos beneficios tributarios, bueno, asesorías que pueden tener siempre y cuando nos gestionemos nuestra inscripción como PYME ante el MEC, ¿verdad? Entonces esto me genera algunos beneficios tributarios, me genera exoneraciones y demás. Por ahí lo pueden consultar en la página del MEC, ya que en Costa Rica casi el 95% de empresas son pymes, ¿verdad? Entonces, pero no todas hacen esa gestión, entonces, porque tal vez hay un cierto grado de informalidad, entonces al final si valoramos los beneficios que tiene para una empresa estar bajo la formalidad, entonces ahí es donde digamos, empezamos a valorar estas consideraciones que tenemos que tener. Pero bueno, eso sería de mi parte. No sé si tienen alguna duda, porque si no, vamos a iniciar con la parte en grupos. Voy a abrir las salas para que entre ustedes se incluyan en cada uno de los grupos. Son 7 grupos, ¿verdad? Entonces, según el grupo en que esté, se van a ir incorporando a las salas. Voy a tener la grabación acá y esa es la que va a quedar ahí subida en el Tec Digital.